Y se lo hemos comentado, entre el día 2 y 5 de febrero, en el Vaticano se realizó un encuentro muy significativo entre jóvenes israelíes, palestinos, norteamericanos, en este marco del drama que hace 500 días se vive a partir de ese ataque espantoso, absolutamente aberrante de Hamás, y este encuentro que intenta el diálogo tan importante. Vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los teólogos y hombres más importantes en el Vaticano, hombre muy cercano al Papa Francisco y que fue uno de los que, como en tantas otras ocasiones, promovió este encuentro. Me refiero al presidente mundial de Escolas Ocurrentes, José María del Corral. José María, Miguel Steuermann, el director de Radio High, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Gracias por comunicarse con nosotros. No, gracias por el privilegio de estar con nosotros y lo primero, obviamente, en estos días y sabiendo de su cercanía con el Papa Francisco, es, yo sé que la salud de los papas es un secreto de Estado muy difícil de alguna manera de poder uh, llegar a la misma, pero usted debe tener alguna información. ¿Qué nos puede contar? No, simplemente estuve con él el jueves anterior y ya se lo notaba que estaba haciendo un gran esfuerzo por mantener las audiencias. Él no quiso dar de baja ninguna audiencia y ya estaba con internación domiciliaria, pero debo confesar, lo conozco hace 30 años, que como él dice, es un mal paciente. Yo me río porque mi familia son todos médicos y menos yo que era el travieso y terminé dedicándome a la educación, pero él mucho las indicaciones no hace caso y quiso mantener su agenda y todos sus compromisos, pero le costaba mucho, obviamente, y se agitaba mucho. Y bueno, yo creo que esta decisión fue muy necesaria de pasar de la internación domiciliaria a una efectiva para que realmente siga el tratamiento indicado para superar la bronquitis, ¿no? La infección bronquial. Así que nada, eso y bueno, que él está agradeciendo mucho el apoyo que no solo está recibiendo, como bien decías, de los feligreses, sino también de distintas culturas, de distintos pueblos, de distintas latitudes. Así que todo eso a él lo anima mucho. Para aquellos que lo conocemos, claro, casi internarlo era de alguna manera parar esa agenda infernal que no tiene pausa, ¿no? Tal cual. Él pensaba, Miguel, que ni siquiera como arzobispo de Buenos Aires, en enero, es decir, en el verano argentino, que todos los curas se van, o en febrero, etcétera, y él no se iba a la curia. Si se quedaba en el arzobispado frente a la Plaza de Mayo, recibiendo gente, leyendo un poco, aprovechando para escribir un poco más, pero es impresionante. Es decir, él nunca ha utilizado el lugar de descanso que tiene en el Vaticano Castel Gandolfo. No lo ha usado nunca, es decir, no se ha tomado vacaciones. Trabaja, tiene agenda los sábados, tenía agenda ahora con el jubileo. La agenda del jubileo, yo la miré y yo no podía creer el nivel de actividad que era, además de todo lo que tiene, como a nivel ya como pontífice, recibiendo presidentes, comitivas, etcétera, además se cargó la agenda del jubileo de los más intensos que he visto en el mundo, es decir, en la historia jubilar. Así que no, una cosa con sus 88 años y donde la mayoría de todos los que estamos en Roma estamos enfermos, porque mis nietos están enfermos, es como que hay una gripe y una bronquitis en Italia y en Roma, después sobre todo del COVID, peor que antes, ¿no? Así que bueno, pero eso es él está jugado, como él dice, entregado absolutamente y
y es muy difícil frenarlo. Por eso la internación era necesaria. Bueno, rezamos por él todos y esperemos que esta medida médica ayude para que pronto esté nuevamente con su habitual agenda, que es, como usted ha dicho, absolutamente increíble que alguien pueda sostenerla, ni un joven de 20, ni Tal hablar cual. de uno de 88 que es un joven, pero que necesita que lo paren un ratito. Tal Ah, cual. Vos sabés, Miguel, que cuando recibió la carta de los chicos palestinos, israelíes y los chicos de Estados Unidos, de Notre Dame, y había otros jóvenes, recibió la carta con mucho entusiasmo, le encantó de hecho la actividad, lo felicitó, me volvió a decir después ese jueves cuando lo vi, me dijo, qué lindo esta actividad, realmente me encanta, es lo que hay que hacer, hay que promover esto. Pero fue muy gracioso porque dijo, chicos, bueno, recen por mí. Y lo miró uno y dijo, bueno, y si no tenés fe, por lo menos tirame buena onda. Así que bueno, asumo a tu deseo de oración que si alguno de los que lo están escuchando también, por lo menos buena onda, él lo necesita. muy típica la salida del Papa, obviamente, es lo que usted dice, para aquellos que hemos tenido el placer de encontrarlo y conocerlo. ¿Quiere contarnos un poquito de esta iniciativa tan importante? Sobre todo incluso, y vamos a hablar unos minutitos, cuando, bueno, y usted además es un hombre muy cercano al Papa y de la teología, y ha estado ni más ni menos que con los últimos papas también, muy vinculado a través de su actividad. Hay quienes dicen que su pluma se ve ahí en la encíclica Laudato Si, pero bueno, eh, las críticas sobre la visión del Papa de lo que es el conflicto del Medio Oriente y de lo que sobre todo ha sido la reacción israelí, en algún momento habiendo hablado de genocidio, algunos vieron en eso una situación muy criticable, seguro escuchó de todo esto y vino este encuentro entre jóvenes. Si puede contarnos del encuentro y también de esto que seguro también usted escuchó. Bueno, primero que este encuentro tiene que ver con nuestro propio ADN, con el origen del movimiento Escolas. Recordamos para los que no lo sepan que nosotros arrancamos, en mi caso arranqué hace 30 años con el padre Jorge Bergoglio, así que ninguno de los dos sabíamos, por supuesto, que él iba a ser el primer papa latinoamericano de la historia. Era un sacerdote jesuita ya por sus años, y él estaba muy preocupado por esa Argentina de todos contra todos, de mucho odio. Hacía poco primero había sido el ataque terrorista contra la Embajada de Israel, donde murió un compañero mío sacerdote, el padre Juan Carlos Crumana. Después fue el atentado a la AMIA, y el odio era creciente, la división era creciente, y esa crisis social y política derivó también, por supuesto, como es siempre natural, en una crisis económica y el corralito y todo lo que ya sabemos. En medio de toda esa situación que él asumía como arzobispo, me convoca y él le preocupaba la situación de los jóvenes. Él decía, lo peor que le puede pasar a un joven es perder la esperanza, porque para él perder la esperanza es perder la vida, es decir, es la gana de caminar, ¿no? Lo que nos pone de pie, lo que nos pone en marcha. Entonces, como él sabía que mi pasión era dedicarme a los jóvenes, yo era profesor de teología, de hecho, y daba esa temática en la Facultad de Teología de la UCA. Entonces le propongo, le digo, mire padre, yo recién lo conocía, digo, mire padre, en vez de contarle yo qué le pasa a los jóvenes, prefiero reunir a un grupo de ellos y que usted mismo los pueda escuchar. Y bueno, y se me ocurrió, en medio de ese contexto, irme a la AMIA, donde estaba funcionando, ya que había sido volado el edificio anterior, ¿no? Y fui a la calle Pasteur, ahí a la AMIA, y le pedí a la directora de Educación Judía si podía facilitarme a un grupo de adolescentes de la comunidad judía para hacer una experiencia junto con los jóvenes de las comunidades católicas. Y bueno, una mujer evidentemente 100% docente que enseguida entendió esa necesidad, y nos fuimos juntos al centro islámico y pedimos 15 chicos musulmanes, y ahí a las iglesias históricas evangélicas y pedimos otros 15. Entonces, con los chicos católicos, judíos, musulmanes y evangélicos, generamos una mesa de diálogo de jóvenes, todos de 15 a 16 años, adolescentes. Y iban a ser 4 encuentros, uno en cada entidad. Y se entusiasmaron tanto los jóvenes, había chicos de la escuela ORT, de distintas escuelas de la comunidad, que trabajaron durante 6 meses en un diagnóstico de la sociedad
cómo veían ellos a la Argentina. Y no solamente pudieron compartir el famoso que te pa de escuelas, que te pasa con todo esto que estás viviendo, Ujú. sino que presentaron un proyecto de ley en la Comisión de Educación de la legislatura, lo defendieron, lo aprobaron por despacho de comisión, pasó al recinto y se transformó en la primera ley hecha por los jóvenes, como titulaban La Clarín, Nación y otros diarios argentinos, la ley 2169. Cuando el padre Bergoglio se da cuenta de que lo que no se podían sentar en la mesa éramos nosotros, los adultos, etcétera, porque cada uno tenía su propia división interna, pero sí lo podían hacer los jóvenes, entonces me dijo, hagamos y sigamos este camino. Ahí nació primero las escuelas de vecinos, después a él lo hacen papa y lanza al mundo en latín escuelas ocurrentes, que son escuelas para el encuentro. Con esto quiero decirte que nacimos así, nacimos interreligiosos. Esta no es una propuesta católica, siempre fue una propuesta interreligiosa e intercultural para la educación, para generar el encuentro. Entonces, cuando le propuse, yo me enteré después del ataque terrorista Hamas, varios estudiantes de la Universidad Hebrea le propusieron a los profesores hacer una experiencia, un programa para generar diálogo con la consigna de poder llevar adelante el diálogo en términos científicos a través de otras biografías, de poesías, etcétera. Y la Universidad Hebrea de Jerusalén ya tenemos un vínculo desde hace muchos años junto con escuelas, tenemos la cátedra de escuelas dentro de la propia universidad, yo he estado allá con ellos, voy siempre, los alumnos de ellos hacen prácticas en nuestras sedes de Latinoamérica, en Argentina también. Entonces, me dicen, ¿por qué no aprovechamos para unir la metodología de la Universidad Hebrea con la metodología que ustedes trabajan a través del arte y del juego en la Universidad de Escolas, en la universidad Ujú. que acaba de crear el Papa, que se llama Universidad del Sentido? Y bueno, dijimos que sí, y el Papa se entusiasmó e hicimos la primera experiencia. Y la verdad que si bien hay cosas para mejorar, como siempre en toda experiencia piloto, pero el resultado fue lindísimo, porque, y ahora contesto la segunda parte de tu pregunta, está muy bien, el Papa cree que es como la inteligencia artificial. Una cosa es predecir el futuro y otra cosa es crear el futuro. Y el Papa siente que en estos momentos de tan graves que vive la humanidad, necesitamos crear el futuro. Y para eso los jóvenes tienen que dejarse el futuro para ser el presente. Si los jóvenes no son el presente, no podemos crear el futuro. Vamos a estar repitiendo. Y esta es la diferencia entre repetir y tradición. La tradición es viva, no repite. Es conocida la vocación del Papa por los jóvenes, tal vez de las actividades que más disfruta anualmente es ese encuentro multitudinario de jóvenes, he estado en alguno, y esa vocación de cercanía que tiene con los mismos, como usted dice, desde una visión muy clara. Ahora voy a estas cosas que se dijeron. Algunos fueron muy críticos respecto de la visión del Papa del conflicto y de haber expresado que veía en Gaza un genocidio o que habría que de alguna manera investigar si había un genocidio. ¿Qué nos diría? Bueno, el primero que el Papa fue enérgico cuando fue el atentado terrorista, insisto, primero como en arzobispo su postura fue sumamente clara en Argentina, como todos saben, y él fue el que promovió justamente este tipo de encuentros y de diálogo. Pensá que nosotros hacíamos desde el arzobispado, siendo yo presidente de educación, los actos de recuerdo y memoria del atentado de la AMIA, poniendo en ese momento latas y cadenas en las escuelas parroquiales, como Nuestra Señora de las Nieves en el barrio Liniers, el día del atentado y a la misma hora. Así que, digamos, primero su posición siempre fue clara, y lo mismo después del atentado. Ahora, él siempre habla en todos los conflictos de que tiene que haber, como ya lo decía San Juan Pablo II y el resto de los papas, lo que llamamos la proporcionalidad. Lo mismo pasó en el caso de otras situaciones bélicas. Es decir, el tema de dónde y cómo se evalúa la proporcionalidad. Entonces, eso siempre es algo que a él le ha inquietado, porque él dice que cuando obviamente se comienza con este tipo de situaciones bélicas, es muy difícil eh, poder saber cómo sigue. Es decir, por eso él cree mucho, siempre dice, la guerra es el fracaso de la diplomacia, ese fracaso de la política. Él cree en la política, él cree realmente en que es necesario
Por eso creamos la Escuela de Política Fratelli Tutti, con dirigentes donde participan chicos de Israel y de todas partes del mundo. Él cree que el camino es eso, la educación que va a los valores, la educación que tiene una mirada antropológica, generar diálogo, generar encuentro, que los chicos se miren a los ojos, que sean capaces de crear el futuro, que no repitan, que sean capaces de crear una situación nueva. Lo mismo con el tema de los inmigrantes y el tema del medio ambiente. Él dice, no hay que poner la basura bajo la alfombra, hay que sacar los temas sobre la mesa y afrontarlos con realismo, con concretez. Él es jesuita, es concreto. Entonces, es eso, no hay una posición, como ya se aclaró, ni de parcialidad ni de lógica, sino que él lo que va a promover siempre es la proporcionalidad y el encuentro. Y obviamente desde el hospital hoy, fíjense, estaba diciendo la mañana el tema de la paz. Entonces, él duerme con ese problema, lo vive en carne. De hecho, habla con el párroco que está en Gaza, habla todos los días, y habla con los chicos y habla con la comunidad, y él lo habla por teléfono, no es que manda a preguntar. Entonces, y él vive recibiendo a dirigentes de Israel permanentemente, ustedes saben muy bien. Así que, digamos, él siempre va a promover el olivo y la paz. Bien, usted no ve entonces, como algunos dijeron, que tenía una mirada sesgada sobre lo que Cero, al significa el contrario, terrorismo al del contrario. Hamas. Escolas es la fundación del Papa Francisco. Y fíjense la historia de Escolas y se van a dar cuenta. Nosotros decimos que por los frutos se conoce el árbol. Todo lo demás es puro bla bla. Entonces, miremos los frutos. Hay una... Nosotros llevamos adelante el Encuentro Mundial de Jóvenes Católicos y Judíos hace 8 años con World Org. Hicimos el encuentro junto al Vaticano, el encuentro en Israel. Es decir, al contrario. Bueno, se lo puedo decir el embajador de Israel, lo que vivió estos días en el Vaticano. Por eso digo, nada que ver con esas son malas intenciones. Lo Y sabemos, algunos pero queríamos que lo pudiera explicitar porque justamente es tan necesario. sí, Hay un tema... sí, y hay gente que no le, y hay gente que obviamente le hace ruido justamente este tipo de vínculos, encuentros tan cercanos y de tanto cariño. Eres un defensor de la tradición judeo-cristiana, de todo lo que implica la herencia de Abraham, y yo creo que justamente estamos viviendo un momento donde no es un papa para los católicos, es un papa para el mundo. José María, siempre está la pregunta del millón y que se formulan sobre todo como ustedes los argentinos, pero los que están aquí, y es esto de el Papa viniendo a la Argentina y el aporte que podría ser justamente para el encuentro. ¿Qué nos dice al respecto? Y que él no ve claro que sea para el encuentro, justamente al revés. Si él viera claro que su presencia en Argentina va a favorecer el encuentro, hubiera ido ya 3 veces, no una. Desgraciadamente, lo que a él le dicen y lo que él ve es que van a usarlo justamente para el desencuentro. Y eso es lo que él no quiere promover. Por eso lo lamenta sobre todo por los más pobres, porque todo el resto de Argentina ya viajó a verlo y sacó varias fotos, pero lamenta justamente por aquellos que no pueden viajar ni pueden salir de Argentina. Pero está muy cerca de lo que está pasando en el país, muy cerca, lo pueden decir los propios. La otra vez, estoy diciendo una confidencia, pero un obispo que fue compañero mío del seminario, lo nombraron en otra diócesis como auxiliar y me mandó un mensajito me diciendo, no puedo creer que el Papa sabía lo que yo estaba viviendo en este lugar, que es un pueblito perdido, y me reía, ¿no? Se llama también José María como yo. Así que digo, el Papa está mucho más, perdón que lo diga así, a veces que los propios nuncios en los países. Él sigue cada detalle. No se le escapa nada. Es impresionante lo que es su cabeza y lo que es su capacidad de gobierno pastoral. Ojalá lo Entonces, convenzamos de no, que puede venir y que le va a hacer muy bien en Argentina. Yo personalmente creo que sería un gran aporte para este país que necesita un día de silencio, un par de días de silencio, y es el único que lo puede lograr. Pero claro que sí, él está, como usted dice, muy actualizado y viendo esta realidad. José María, la próxima vez me comprometo a tenerlo y ojalá usted nos conceda ese rato con un poco más de tiempo para hablar de otros temas, de
lo que hace a teología, lo que hace a la acción enorme de escuelas que vamos siguiendo también. Y por el momento felicitarlo a usted y toda esta iniciativa enorme que tienen en este sentido del diálogo y sobre todo apostando a los jóvenes. Al contrario, gracias, agradecido soy yo, por supuesto me comprometo, espero visitar Argentina en abril, 2 semanas, y con muchísimo gusto estoy a disposición. Y la idea es, ahora me llamaron también de otras universidades de Tel Aviv, la idea es seguir promoviendo este tipo de encuentros en el Vaticano, que yo creo que ahora más que nunca son sumamente necesarios. Los jóvenes necesitan respirar este aire nuevo y tenemos que recuperar la memoria y nuestras raíces. Así que con todo gusto. Agendado para cuando está en abril acá, lo traemos al estudio y charlamos con un poco más de tiempo. Gracias y ¿Cómo hasta no? la próxima. Un gran abrazo Gra- fraternal. Muchas gracias, Salom. José María del Corral, uno de los hombres más cercanos al Papa, preside escuelas ocurrentes y, bueno, realizaron este encuentro de jóvenes tan valioso, israelíes, palestinos, norteamericanos, dialogando lo que se debe hacer.